Continuando con el desarrollo del ejemplo que habíamos visto en la clase del 14 de abril, lo que hice a continuación fue seguir trabajando con el segundo dataset. En este caso ya sabemos cómo se calculan promedios, medianas, varianzas y desviación estándar, y a su vez los cuartiles que aparecen ahí y los rangos intercuartílicos. Y entonces seguimos con el histograma. Y básicamente lo que indica el histograma, para calcular el histograma, recuerdan aspectos fundamentales. Primero es necesario identificar cuántos datos hay para poder estimar el número de clases. Para eso podemos usar la función contar el número de datos. En este caso, los datos que van desde el 89 hacia atrás son 110. El número de clases, una recomendación puede ser raíz del número de datos. En este caso, la raíz de 110 es 10.49. Puesto que no tenemos la posibilidad de generar número de clases fraccionarias, tenemos que obtener el entero. En este caso, definí 10 clases. Cada una de ellas, entonces, estas 10 clases que están acá van a estar igualmente espaciadas, y la distancia que hay entre cada una de las clases se puede obtener a partir del rango, el cual se obtiene como el máximo menos el máximo de los datos del segundo dataset, menos el mínimo de este mismo dataset. Esa distancia es 0.87, el valor que hay entre esos dos elementos es 0.87, y el rango de la clase, o sea, la distancia que hay entre el valor mínimo y máximo de cada una de las clases, será el rango total dividido por el número de divisiones que vamos a hacer, en este caso 10. Con eso calculado, entonces podemos ahora identificar para cada una de las clases, de la 1 a la 10, un valor mínimo, que en este caso sería el límite inferior, que sería el primero, sería el mínimo del dataset, en menos 0.49, y el valor superior sería el valor inferior más el tamaño del rango de clase, o sea, 0.87. Luego, el siguiente valor será la cota inferior de la siguiente clase va a ser igual a la cota superior de la clase anterior, y la cota superior de la clase 2 va a ser la cota inferior más el rango de clase. Y así sucesivamente hasta llegar a la última clase. ¿Ya? Si observan en la cota superior de la clase 10, le puse que era igual al máximo, ¿ya? Porque efectivamente eso es el valor máximo. Y recuerden también que para cada clase se puede identificar un número que es el más representativo, que corresponde a la etiqueta de clase, que será el promedio entre el valor mínimo y el valor máximo de cada una de esas clases. Entonces, nuevamente, nos vamos a, para obtener el histograma, nos vamos a datos, análisis de datos, nos vamos a generar un histograma, y nuevamente el rango de entrada va a ser ahora las temperaturas obtenidas con el segundo dataset. Vamos a hacer un segundo histograma. El rango de clases ahora va a ser el límite superior de las 10 clases que representamos mediante el mismo procedimiento que habíamos hecho. Y ahora el rango de salida, para que no interfiera con los cálculos que ya realicé, lo pondré en un lado que no moleste de la hoja, lo podemos mover. Y recuerden, tenemos que indicar que salga el porcentaje acumulado y que también cree el gráfico. Deseleccionen la opción Pareto, puesto que lo que hace eso es ordenarlo desde la clase que tiene más frecuencia a la que tiene menos frecuencia, y lo que nosotros queremos para el histograma es aquella que está ordenada desde la clase de valores más pequeños hasta la clase de valores más grandes. O sea, le damos a aceptar, y aquí aparece entonces la clase, los datos que corresponden a el histograma que entrega Excel. Pueden observar nuevamente que la primera columna dice clase, la segunda columna dice frecuencia y corresponde a la frecuencia absoluta, no a la frecuencia relativa, y la tercera columna corresponde a la frecuencia acumulada. ¿Ya? Ahora, como conversábamos, la idea es que la etiqueta de clase es la que vaya en el eje horizontal, y para eso entonces lo que podemos hacer es reemplazar, en vez de poner el valor que te entrega Excel, que corresponde al límite superior, podemos, por ejemplo, nosotros ponerlo igual a la etiqueta de clase, y entonces de esa forma en el histograma lo que aparecerá ahora será la etiqueta de clase, allá abajo. ¿Ok? Ahora, los histogramas, yo les comentaba que cómo se ven los histogramas que entrega Excel. En el eje de las ordenadas, el de la izquierda, eje principal, está puesta la frecuencia absoluta de cada clase, y en el eje, y eso se lee a partir para eso tenemos que leer las barras, y
en el eje horizontal secundario, en este caso el de la derecha, representa el valor de la frecuencia acumulada, el cual aparece gráficamente como esta línea naranja que ustedes ven ahí. ¿Ok? Entonces acá podemos ver que tenemos un conjunto de datos como el que ustedes pueden observar, que está con frecuencia absoluta, lo vamos a cambiar a frecuencia relativa, porque la frecuencia relativa lo que hace es independizarnos del valor del número total de datos. Para eso lo que hacemos es la frecuencia absoluta, el número de datos que está dentro de esa clase, la dividimos por el número total de datos para que queden tanto por ciento o tanto por uno. Lo fijamos y luego aplicamos la ecuación para que no quede tanto por ciento. Lo que hacemos es ponerle el formato de tanto por ciento y con eso queda. Entonces tenemos la frecuencia relativa. Vamos a copiar el formato para que quede del mismo, para que quede igual. Entonces la frecuencia relativa que está acá es la que vamos a calcular, o sea, la que vamos a graficar, no la frecuencia acumulada, porque la frecuencia relativa nos entrega información más relevante, ya que es independiente del número de datos. Entonces lo que ustedes observan ahora acá es un histograma que tiene frecuencia relativa, frecuencia absoluta, y que tiene una clase extra que te entrega Excel que corresponde a los datos que son mayores a un determinado número. Como nosotros pusimos como límite superior el máximo de los datos, entonces esta clase siempre tiene frecuencia cero, por lo tanto la podemos eliminar. Y para eso la podemos eliminar de la gráfica deseleccionándola así. Ahora ya no va a pintar ese gráfico. Y lo mismo podemos hacer con la frecuencia acumulada. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacerlo de inmediato. Que no aparezca ese I mayor. Porque no es necesario, porque nosotros pusimos como límite superior el valor máximo de los datos. Entonces acá hay algo interesante y es que estos dos histogramas están centrados en lugares distintos. Observen que vamos a intentar hacer una comparativa gráfica. Pueden observar que la forma es similar en el sentido de que tenemos unos datos que son, que si por ejemplo observamos que esta es la clase que tiene la mayor cantidad de datos, ¿ya? Esta clase que tiene la mayor cantidad de datos, que representa justamente un valor que está en el 65% de los datos más pequeños. Hay más datos que están a este lado, al lado derecho, perdón, al lado izquierdo, son datos que son negativos, hay más datos negativos que positivos, pero los datos positivos están más alejados y es por eso entonces que el promedio está por este valor que está acá. Noten que la forma es similar. Ahí, antes de la clase que tiene mayor frecuencia tiene un crecimiento constante y luego viene un decrecimiento más brusco, pero al mismo tiempo los datos están más distanciados, y eso se puede observar debido a que tienen menos frecuencia de aparición. ¿Ok? Y quizás lo interesante sería identificar si es que estos conjuntos de datos son comparables. ¿Ya? Y uno lo puede hacer gráficamente acá, simplemente revisando estos dos gráficos, pero no nos va a ayudar mucho porque tienen posiciones distintas. Fíjense que las clases de 0,3 y acá el 0, parte del menos 0,45. Entonces, una forma de hacer una comparación gráfica es representar los histogramas de frecuencia acumulada en un gráfico de dispersión. Y de esa forma, en una misma gráfica, identificar cómo se comportan los dos histogramas. Entonces, para eso lo que podemos hacer es lo siguiente. Pueden copiar el dataset 1, necesitamos la etiqueta de la clase que vamos a utilizar. En este caso de la clase, me falta la última clase, de la clase 5, y la frecuencia acumulada. Entonces vamos a copiar la frecuencia acumulada que nos entregó Excel. Tenemos los valores que ahí aparecen. Y ahora vamos a hacer lo mismo. El dataset 1 lo vamos a tirar para arriba. Aquí vamos a poner etiqueta de clase, que básicamente la etiqueta de clase ahora es el en grados Celsius. Recordamos que son la diferencia de temperaturas. Y ahora vamos a hacer con el dataset 2 lo mismo. Vamos a tener entonces que es copiar y pegar para que tengamos el mismo título. Y ahora la etiqueta de clase del dataset 2 va a ser la que acabamos de obtener. Tenemos el valor hasta la clase 10 y la frecuencia acumulada va a ser la que nos entrega Excel. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar los datos que vamos a insertar
un gráfico de dispersión. Vamos a hacerlo de nuevo porque aquí lo que tenemos que hacer es vamos a utilizar, un momento por favor, es el insertar gráficos de dispersión, ahí sí. Y esos gráficos de dispersión que ustedes ven acá, lo que representa es frecuencia acumulada en el eje horizontal y en el eje, perdón, en el eje vertical, y en el eje horizontal la etiqueta de la clase. Entonces vamos a seleccionar otro conjunto de datos. Vamos a poner acá, seleccionar datos. Vamos a generar una segunda serie de datos. Y esta segunda serie de datos va a ser el valor X, va a corresponder a, nuevamente, la etiqueta de clase. En el valor Y vamos a tener la frecuencia acumulada. El nombre de esta segunda serie de datos va a ser el dataset 2. Vamos a cambiar el nombre de la primera, lo vamos a poner este que está acá. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a ponerle el nombre de la primera clase, va a ser dataset 1, simplemente para que tenga una serie de datos con nombres comparables. Vamos a poner aceptar. Y fíjense lo que pasa, que esto es súper interesante. Lo vamos a mostrar con un gráfico que nos permita mostrar las dos series de datos. Vamos a poner diseño rápido y que aparezca el conjunto de datos aquí. Acá. Entonces, observen lo siguiente. Acá está la etiqueta de clase, que es básicamente el delta T. El delta T en grados Celsius. Y acá está la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. ¿Ya? Y acá tenemos entonces la frecuencia acumulada de la temperatura anual media respecto al promedio del siglo XX. Vamos a borrar este título para hacerlo más rápido. Entonces, fíjense lo siguiente. El dataset 1 representa lo que hay desde 1990 en adelante y el dataset 2 lo que hay desde el 89 en adelante, hacia atrás. Y fíjense que el 100% de los datos están limitados en el valor 0.34, como ustedes pueden ver acá. Y noten que el valor 0.34 representa menos de un 40% de los datos. De hecho, en el dataset del año 90 en adelante, de hecho podemos calcular con una interpolación lineal dónde está el valor 0.43, el valor que ustedes ven acá, el 0.34, perdón, el que ustedes ven acá. Podemos identificar a qué frecuencia acumulada correspondería el 0.34. Para eso lo que podemos hacer es identificar que el 0.34 se encuentra entre esos dos valores y hacer una interpolación lineal. Para hacer la interpolación lineal, entonces vamos a definir que nuestra variable x, vamos a ponerla acá, nuestra variable x que queremos, con el cual vamos a hacer la interpolación lineal es 0.34. ¿Ya? Lo que queremos obtener es la frecuencia acumulada para el primer dataset que hay en el valor 0.34. ¿Okay? Entonces para eso hacemos una interpolación lineal. Entonces una interpolación lineal, primero identificamos entre qué valores vamos a trabajar, o sea, entre la primera y la segunda clase. ¿Okay? Y entonces sería el valor de la frecuencia acumulada más la pendiente, en este caso sería la pendiente calculada como frecuencia acumulada menos frecuencia acumulada, partido por el x menos el otro x que está acá. Esto es una aplicación simplemente de una ecuación de interpolación lineal, ¿ya? No es más que eso. Y eso va a estar multiplicado por el valor de 0.34 menos el valor de 0.3. Y de acuerdo a la interpolación lineal que acabamos de aplicar, que está ahí marcada con este punto, dice que si es que existe una línea recta que conecta la frecuencia acumulada de la primera clase, que tiene una etiqueta de clase 0.3, con la frecuencia acumulada de la segunda clase, que tiene una etiqueta de clase 0.46, la frecuencia acumulada que hay en el valor 0.34, que representa el 100% de los datos desde el 89 hacia atrás, es de 21% aproximadamente. Eso quiere decir entonces que
el 21% de los datos, aproximadamente un quinto de los datos, podría estar dentro del conjunto de datos obtenidos desde el 89 hacia atrás. Pero si observan el 80% de los otros datos, o sea, lo que está desde el 0,34, del 79 de hecho, hacia la derecha, son datos que no pertenecerían a este grupo, lo que nos da la idea, al hacer esta comparación de gráficas de frecuencia acumulada, de que efectivamente hay una modificación que hace que estos dos datasets no sean iguales, y esa modificación podría deberse a el aumento de la concentración de CO2. Para identificar si es que existe una diferencia entre el aumento de la concentración de CO2, lo que pueden hacer es repetir el mismo ejemplo, pero ahora utilizando el set de datos de la concentración de CO2 que queda para ustedes de tarea. ¿Ok? Entonces ahora les voy a compartir de nuevo mi iPad para que podamos revisar el último ejemplo que quería mostrarles como complemento al video de la clase de hoy. Y corresponde a este que dice, mira, en el siguiente enlace van a encontrar la data de contagiados por COVID-19 en Chile, desagregado por grupo etario al 8 de abril de 2020. Entonces, sí, le vamos a dar, lo vamos a revisar de inmediato. Y en contraparte, en el siguiente enlace se muestra el desagregado por rango etario, la tasa de mortalidad del virus. Entonces, básicamente lo que nos piden es, con base en esta información, estimar la tasa de mortalidad promedio esperada en la población chilena y identificar los supuestos realizados. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar haciendo este ejemplo, noten lo siguiente. Cuando nosotros tenemos datos desagregados por edad y aparece el número de contagiados desagregados por grupo etario, lo que estamos diciendo es automáticamente indicando que cada una de las clases que vamos a definir en un histograma corresponde a un rango de edad. Por ejemplo, de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, y así sucesivamente para cada una de las clases, como lo vamos a ver en el enlace que aparece en la PPT. Y cada uno de ellos viene asociado con un número de contagiados. Entonces podemos identificar que, en este caso, la variable dependiente corresponde a la edad, y estamos identificando qué tan frecuente es obtener personas o encontrar personas con una de entre 0 y 4 años que estén contagiados con COVID, entre 4 y 9 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces vamos a revisar esa gráfica que aparece acá. Ustedes tienen que estar viendo en este momento mi pantalla. Entonces vamos a revisar ese enlace. Vamos a copiarlo, vamos a pegar. Ok, saltamos la publicidad. Y fíjense que lo que dice es que tenemos los menores de 15 años, entre 15 y 29, entre 30 y 44, entre 45 y 64 y entre 65 años y más. Y si ahora hacemos la tasa de contagio por edad, pueden observar que está más desagregado y entonces cada una de estas barras representa cuántas personas hay contagiadas en un determinado rango etario. Entonces de 0 a 4 años hay 39, 40, 5 y 9, 65 y así sucesivamente, hasta el 112 que son para personas que tienen 80 años y más. ¿Ya? Entonces esta gráfica que está acá la podemos convertir en un histograma porque el número de contagiados es equivalente a la frecuencia absoluta y el rango etario representa las clases, y es entonces lo que aparece en el Excel como datos. Cada uno de el número de contagiados por rango etario está en el Excel que les compartí. Se lo voy a mostrar. Y en el Excel que les compartí, en la parte de donde dice COVID-19, ustedes van a encontrar eso, el rango etario de la clase, de 0 a 4 años, de 5 a 9 y el número de casos. Entonces, si observan, en este caso no tenemos los datos y solamente tenemos el número límite inferior y límite superior de la clase y la frecuencia absoluta. Vamos a decir que el número de casos es equivalente a la frecuencia absoluta.
Entonces, para calcular la frecuencia relativa lo vamos a poner acá abajo porque es la que nos interesa. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que aplicar el mismo procedimiento, que es el número total de casos, lo vamos a poner ahora acá, n va a ser igual a la suma de todos los casos, que sería equivalente al número de experimentos, por ejemplo. Son 5.397 personas contagiadas había el 8 de abril, y ahora la frecuencia relativa sería la frecuencia absoluta, el número de casos, dividido por el universo de todos los casos. O sea, sería un 0,7%, en cada uno de esos elementos que aparecen ahí. Lo voy a marcar ahora lo voy a dejar en porcentual para que se vea mejor. O sea, la frecuencia, en este caso frecuencia relativa, dice que a un 0,7% de los contagiados, del universo de contagiados, está entre 0 y 4 años, un 0,7% entre 5 y 9, y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, a partir de ese límite, de esta frecuencia relativa, nosotros podemos volver a hacer un histograma. En este caso podemos agregar una etiqueta de clases, ¿okay? Que sería el promedio entre el límite inferior y superior de las clases. Lo voy a agregar después para que quede igual como lo habíamos hecho anteriormente. Acá va a estar la etiqueta de clases, que va a ser el promedio entre el valor mínimo y máximo de cada una de las clases. Ya, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo lo podemos entender ahora que estamos hablando de personas que están contagiadas? Quiere decir que la primera clase, la edad de 2 años, va a representar la edad más representativa de este conjunto de personas que tienen la enfermedad. Entre 5 y 9 vamos a decir que todas las personas tienen en promedio 7 años, y así sucesivamente. Entonces con esto tenemos la frecuencia relativa. Ya, o sea, eso quiere decir que existe un 0,7% de personas que está entre 0 y 4 años y que por lo tanto voy a decir que en promedio tienen 2 años. ¿Ya? Entonces lo primero que nos dicen que calculemos la tasa de mortalidad que debiésemos esperar en Chile. Y para calcular la tasa de mortalidad, nosotros tenemos que saber si es que estos distintos grupos de personas tienen tasas de mortalidad distintas. ¿Ya? Entonces podríamos decir que para calcular eso, vamos a utilizar ahora este segundo enlace. Vamos a marcarlo bien. Segundo enlace, que corresponde a la tasa de mortalidad de las personas, desagregada por rango etario. Y que vamos a ver que la tasa de mortalidad del coronavirus depende, por supuesto, de la edad de las personas, y que entre 0 y 9 años es 0. Eso quiere decir que aproximadamente un 0% de esas personas podrían morir. Entre 10 y 19 años hay un 0,2%, entre 20 y 29 0,2%, y así sucesivamente hasta llegar a 80 o más años, que es un 14,8%. Son las personas que tienen mayor riesgo de muerte. Entonces lo que tendríamos que hacer es generar entonces una columna inmediatamente posterior, y por ejemplo diríamos que entre 0 y 4 años la tasa de mortalidad es 0%, entre 5 y 9 0%, entre 10 y 14 años y entre 15 y 19 era 0,2%, o sea, 0,002 en tanto por uno, y así sucesivamente rellenarlos con el resto. ¿Ya? Yo voy a utilizar una gráfica que ya está, que yo ya hice con los datos, ya que voy a copiar y lo voy a pegar. La frecuencia acumulada, que la saqué, de hecho, la tasa de mortalidad la saqué del estudio que les pongo como ejemplo. Se lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y aquí está, 0%, 0,2 hasta el 14,8%. ¿Okay? Entonces, nos piden calcular la tasa de mortalidad esperada para el conjunto de datos. Entonces, ¿qué decimos? Podríamos decir que el 0% de este 0,7% de personas va a morir. ¿Ok? Si observamos eso, podríamos decir entonces que si es que tenemos 100 personas, o 1000 personas mejor, 7 de ellas debiesen estar contagiadas, y de esas 7, 0 van a morir. Y lo mismo podríamos identificar acá. 7 personas que están entre este rango etario que van a morir serían 0. Por lo tanto, la tasa de mortalidad en este caso de esas 7 personas va a ser 0. De estas 12 personas que morirían, o sea, que están contagiadas entre 1000
casos, un 0,2% va a morir, y así sucesivamente. Por lo tanto, la tasa de mortalidad con respecto, por ejemplo, al total de los datos para este rango etario que está acá entre 0 y 4 años va a ser 0,7% por 0. Porque de esa forma estamos diciendo que el 0% de este 0,7% respecto al total va a morir. Por lo tanto, la tasa de mortalidad esperada sería la multiplicación de la frecuencia relativa multiplicado por su respectiva tasa de mortalidad, luego la segunda frecuencia relativa por la otra tasa de mortalidad, más, y así sucesivamente. Y de esta forma lo que estamos haciendo es ponderando por el número de personas relativas que tienen la enfermedad su respectiva tasa de mortalidad. Entonces vamos a hacer una suma ponderada de frecuencia relativa con tasa de mortalidad, porque entendemos que este porcentaje de personas está con respecto al total, y de este porcentaje de personas el 0% va a morir, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, para hacer esto se puede hacer vamos a hacerlo bien, vamos a poner acá, por ejemplo, sería la multiplicación de tasa de mortalidad por frecuencia relativa. Relativa sería entonces el valor de tasa multiplicado por la frecuencia relativa. Y luego podríamos calcular entonces la tasa de mortalidad, la cual sería igual a la suma de la ponderación de la frecuencia de casos multiplicado por el valor. Fíjense que nos da un 1,4%, 1,39%. Eso quiere decir que, siguiendo nuestra distribución etaria, la cual tiene asociada una determinada tasa de mortalidad, es de esperar que de 5.397 personas, 1,39 personas morirán. O sea, podríamos acá, por ejemplo, poner número de muertes, que sería igual entonces a el 1,39% de esto, que serían 75 personas, que es un número que creo que está más o menos cercano al número que teníamos en ese momento. ¿Ya? Y aquí hay un dato súper interesante, y es que imaginémonos, por ejemplo, que ustedes, no sé si entienden que el problema de esto no es precisamente que el virus sea muy letal, excepto en los adultos mayores, que es extremadamente letal, sino más bien el colapso que pueden tener en las camas de unidades de cuidado intensivo. Entonces, si nosotros identificamos que estas personas van a morir, ¿ya? Nosotros podríamos determinar cuántas personas van a morir cuando tengamos, por ejemplo, y tenemos 1.500 camas disponibles en unidades de cuidado intensivo. Entonces nosotros podríamos identificar, que tienen ventiladores mecánicos, podríamos identificar mediante esta distribución de rango etario cuántas de estas personas van a necesitar ventilador mecánico por lo bajo. Personas que van a morir y murieron porque no pudieron sobreponerse a la enfermedad. Entonces podríamos decir número de muertes esperadas, asumiendo, por ejemplo, que tenemos 1.500 ventiladores mecánicos y que esos van a representar el 1,39% de todas las personas que hay. Nosotros podríamos identificar que podríamos poner número de ventiladores mecánicos, que serían 1.500 aproximadamente, ¿ya? Y podríamos decir que todas estas personas que están acá murieron pasando por esos 1.500 ventiladores mecánicos, entonces tendríamos un número de contagiados máximos, que sería básicamente el valor dividido por el 1,39, que sería 108.000 personas. Pero aquí tenemos un supuesto, y ese supuesto es que todas las personas que usaron los ventiladores mecánicos murieron. Para hacer un supuesto realista del número de contagiados máximos que podríamos resistir, tendríamos que identificar, en vez de acá poner tasa de mortalidad, porcentaje de personas que van a unidades de cuidados críticos. Y ahí probablemente nos demos cuenta de que este número sería mucho más bajo. De hecho, se habla de que es alrededor de un 5%, lo que indicaría que el número de contagiados máximos no es 108.000, sino que es 30.000. Y de esos 30.000, sabemos que un 1,39% de esas personas debiesen fallecer si es que se mantiene la tendencia de la tasa de mortalidad por rango etario. Si ustedes observan en las actividades que aparecen en la PPT, hay que identificar los supuestos. ¿Qué supuesto acabamos de hacer? Que estas tasas de mortalidad aplican para nosotros, que la distribución etaria se va a mantener a lo largo del tiempo
y esos dos supuestos no necesariamente se van a cumplir. Respecto al primero, de la tasa de mortalidad, pueden buscar información en Internet y observarán que aquellos países que tienen dentro de su programa de vacunación la vacuna de la tuberculosis tienen menos tasa de mortalidad, por lo tanto lo más probable es que este valor sea más pequeño. Y también respecto a la frecuencia relativa por rango etario, acaban de aparecer casos que se desconocían que estaban en, por ejemplo, hogares de ancianos. Por lo tanto, este número, 2,1, 2 y 2,9%, lo más probable es que aumente, lo que haría que la tasa de mortalidad aumente. ¿Okay? Ahora, también nos indican que podemos calcular, de acá podemos calcular el promedio la edad promedio de contagiados y la edad mediana de contagiados. ¿Ya? Entonces, para calcular la edad promedio, lo que podemos decir es que existe un 0,7% de personas que tienen una edad promedio de 2 años, un 0,7% que tiene una edad de 7 años, un 1,2% que tiene una edad promedio de 12 años. Entonces, para calcular el promedio, lo que podemos hacer es ponderar la edad representativa de la clase por su frecuencia relativa, y de esa forma calcular la edad promedio. Entonces sería nuevamente la suma producto de la edad promedio de cada clase por la frecuencia relativa de ella. Y de esa forma podríamos decir que en promedio la gente que está contagiada tiene 42 años. Y si queremos calcular la mediana la tenemos que calcular, pero utilizando la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia acumulada, porque la mediana indica dónde está el 50% de los datos más pequeños. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a generar otra columna, la vamos a crear al lado de la frecuencia relativa, vamos a insertar, voy a poner acá esto en frecuencia acumulada, y la frecuencia acumulada va a ser la frecuencia relativa para el primer caso y luego va a ser la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia relativa de la clase correspondiente. Entonces podemos así calcular todas las frecuencias acumuladas hasta la última, que tiene que sumar, tiene que llegar a 100, porque estamos integrando la frecuencia relativa. Y ahora lo que vamos a hacer es graficar la etiqueta de clase con la frecuencia acumulada. Insertamos los datos. Entonces noten lo siguiente, vamos a hacerle un zoom. La mediana representa dónde está el 50% de los datos más pequeños. Entonces, si observamos en el eje de las ordenadas, en el eje vertical, está la frecuencia acumulada, entonces podríamos decir que entre el valor que está entre el 60 y el 40, o sea, el valor que está justo acá en medio, vamos a insertar un dibujo, una forma vamos a insertar para ir identificándolo. Acá está el 50%, entonces acá se marca el dato que hacia arriba de esta línea está el 50% de los datos más grandes y hacia abajo de esta línea está el 50% de los datos más pequeños. Entonces, para identificar la edad a la cual corresponde, podemos ahora insertar otra y podemos ver que esto correspondería a este valor que está acá. No es precisamente el valor exacto, pero es un aproximado. Sería algo así como en 37 por ahí, ¿no es cierto? 37, un poco más. Entonces, aquí estaría la mediana. Si queremos calcular bien la mediana, lo que podemos hacer es identificar interpolar, de hecho, básicamente. Interpolar entre, en este caso, 48,8, que es la edad de 37 años, y este 59,1, que es la edad de 42 años, que representa el promedio de esto. Entonces, al hacer eso, para calcular la mediana, entonces podríamos decir que necesitamos hacer una interpolación, y para hacer la interpolación, al igual que en el caso anterior, la vamos a hacer utilizando la frecuencia acumulada. En este caso vamos a marcar los dos puntos que queremos, para el cual queremos hacer la interpolación, y la etiqueta de clase, que es la que nos va a indicar el valor que queremos despejar de la interpolación lineal. ¿Bien? Entonces, la mediana representa entonces el porcentaje 50, podríamos poner acá 50%, vamos a agregarlo ahí, 50% representa, y entonces queremos calcular el valor que representa al 50% de los datos más chicos, y para eso interpolamos con la frecuencia acumulada, y entonces va a ser este 37, por ejemplo,
más, que sería como el valor constante, más la pendiente, que sería 37 menos 42 dividido por 48 menos 59, o sea, dividido por las dos dientes, y eso multiplicado por 50 menos 48. No hay un error de fórmula que es esta que está acá. Entonces, la mediana me dice que el valor, la edad que divide el 50% de las personas más jóvenes y el 50% de las personas más viejas es 37.6 años. Entonces, fíjense que existe una diferencia entre la mediana y el promedio de 4 años. ¿Por qué es eso? Entonces, para poder identificar que ahora sí que existe una diferencia ya de unidades, no de decimales y eso, podemos intentar ahora representar en una gráfica, que va a ser algo así como un histograma, pero no va a ser una gráfica de barras, ¿ya? La frecuencia relativa versus la etiqueta de clase. Vamos a poner acá entonces frecuencia relativa. Y entonces noten, este es un histograma que, bueno, es casi como un histograma, pero en vez de tener barras, tiene puntos solamente. El histograma tendría las barras hacia arriba. Y fíjense que en vez de tener una forma así normal, lo que tienen es un sesgo, y ese sesgo es hacia la derecha. ¿Qué significa el sesgo hacia la derecha? Que acá tenemos un conjunto de datos que está limitado por el cero porque no hay edades negativas, y hacia el otro conjunto de datos que está hacia allá está más alejado respecto al valor que tiene mayor frecuencia, ¿ya? Y como los valores están más alejados hacia la derecha que hacia la izquierda, el promedio, el centro de masa de estos datos, está desde donde tenemos la mayor frecuencia hacia la derecha. En este caso, el valor 42, que está acá. Fueron 42, que está representándose, por ejemplo, por este valor que está acá, 42, que es la clase que está enmarcada aquí con el puntero. Y la mediana, que es el valor de 37, está un poco más a la izquierda. ¿Y por qué es eso? Porque al haber personas que tienen más edad, el centro de masa se desplaza hacia la derecha, ¿ya? Y esta distribución, de hecho, se llama una distribución que está sesgada hacia la derecha porque la cola de la derecha es más alejada está más alejada respecto al lugar donde está la mayor frecuencia que la cola de la izquierda de este histograma, ¿ya? Entonces con eso terminamos esta parte complementaria del cálculo de estadígrafos. Revísenlo nuevamente. Si tienen dudas en relación, por ejemplo, al cálculo de esta tasa de mortalidad, escríbanme. Básicamente, ¿por qué queremos calcular la tasa de mortalidad acá? Porque estamos aplicando el concepto de frecuencia relativa, que es el número de personas que cumplen con cierta característica, y a su vez ese grupo de personas que cumplen con cierta característica, o sea, que están en una determinada edad, tienen asociado otra característica como la tasa de mortalidad. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos hacer cálculos que permitan entonces identificar valores representativos de la población completa, conociendo valores específicos de cada una de las muestras de esa población, ¿ya? Entonces, en la próxima clase vamos a conversar sobre los conceptos de muestra y población y nada, nos vemos.